¿Qué tal? ¿Cómo andan? El fiscal especial Jack Smith ha retirado el caso contra Donald Trump por los sucesos del 6 de enero en el Capitolio y una supuesta interferencia para revertir el resultado electoral. El fiscal, sin embargo, el fiscal Smith, ha escrito en el expediente que la posición del gobierno sobre los méritos del procesamiento contra el acusado no han cambiado, algo que a mí me resulta algo contradictorio, pero como no soy un especialista en el tema, he convocado a uno. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Bueno, muy bien, pues está con nosotros aquí, como digo, un verdadero especialista en el tema, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Me he quedado un poco confundido con que diga voy a hacer todo para desestimar el caso, pero el caso tiene méritos. Bueno, yo creo que el fiscal especial hizo un poco más en esa moción de lo que realmente hacía falta hacer. Él sabe que debido a las decisiones que han tomado el Departamento de Justicia con su política de no acusar presidentes en función, y este es un presidente que no está en función, pero es el presidente electo y va a estar en función durante el periodo de tiempo que estaría pendiente de este caso, la política del departamento es de eliminar este caso, de desestimarlo. Por varias razones, y podemos hablar un poco de eso más adelante, pero la razón principal es que causa un problema constitucional de separación de poderes. Y él, sabiendo que eso es algo que tiene que hacer, tiene que pedirle esencialmente un permiso a la Corte para poder presentar esta moción y poder desestimar el cargo presentado por el gran jurado. La moción que, por cierto, la tenemos aquí literalmente escrita y es muy interesante leerla, ¿no? Pide que los cargos se retiren, pero eso podía haber sido una moción que haya presentado de una página y media, estableciendo el protocolo legal. Más de la cuenta? Sí, porque no había que entrar realmente en el valor de la evidencia, lo que él piensa que haya cambiado o no haya cambiado, aunque realmente él se confunde un poco cuando dice que no ha cambiado nada, porque interviene la decisión de la Corte Suprema con respecto a la inmunidad presidencial, donde han tenido que volver a cambiar muchos de los detalles de la evidencia que podría ser admisible durante el transcurso del juicio. Obviamente eso quedaría en especulación, qué es lo que hubiese hecho la Corte o qué es lo que hubiese hecho una Corte de apelación con respecto a esos cambios, pero al final sí han habido muchos problemas y han habido muchos cambios con respecto a esas acusaciones, donde el peso de la evidencia ha cambiado con respecto a lo que la Fiscalía podría presentar para avalar estos cargos y para probarlos más allá de una duda razonable. Ahora, esto que ha pasado con este caso, y también ya lo vimos anteriormente con los 34 dictámenes de culpabilidad, ¿es algo que se va a extender también a cada una de las acusaciones, de los casos que tiene Trump? Bueno, hay que considerar que los casos federales se van a considerar bajo un análisis un poco diferente. Hay un problema de separación de poderes con respecto a por qué el Departamento de Justicia tiene como política no proceder contra presidentes mientras los presidentes están en función. Y realmente reconoce que un presidente tiene un peso muy grande y la legitimidad de la presidencia es importante también. Tú no puedes, como fiscal, poner en peligro no solamente la transición, sino la ejecución de los poderes presidenciales. Poniendo a un presidente en una posición donde tenga que cambiar su atención para defender un caso criminal mientras está en función como presidente. Tampoco la idea de que podría ir a la cárcel o estuviera sentenciado a cárcel es un peso extremadamente grande para el Ejecutivo. Y por lo tanto sería una intromisión por parte de la Corte no permitir que estos casos fueran desestimados, porque crearía un problema donde la Fiscalía
que tiene toda la potestad de determinar cuáles son los casos que se van a llevar al gran jurado, cuáles son los cargos que se van a radicar contra una persona como el presidente en este caso, tiene una función fundamental de hacer esas acusaciones. Cuando los fiscales deciden que esa determinación fundamental tiene que caer con respecto a desestimar los casos, la Corte realmente no se puede oponer porque la parte judicial no puede ejercer un control sobre la parte ejecutiva donde pertenece el Departamento de Justicia y evitar que se retiren cargos donde la Fiscalía ha determinado que el objetivo del gobierno por razones constitucionales imperan a favor de esos casos sean desestimados. Por lo tanto, la Corte tiene una función que es bastante ministerial y no tiene tanto poder de prevenir que una fiscal pueda eliminar o pueda desestimar casos que hayan sido presentados por un gran jurado debido a el concepto constitucional de la separación de poderes. Ahora, si usted me disculpe, enfocar el tema en un aspecto más amplio, no sé si nos alcance este primer segmento. Mucho de nuestro público viene de América Latina, donde durante mucho tiempo el problema con los políticos es que los políticos hacían lo que les daba la gana y nunca enfrentaban la justicia. El tema era la impunidad, hacían las cosas con plena impunidad. De un tiempo acá hemos visto el ejemplo de Perú, donde al revés, no hay un solo expresidente y presidente que no esté juzgado, que no haya estado encarcelado. Y vimos el caso de Fujimori, donde Fujimori es encausado en su lucha contra el terrorismo y la delincuencia, pues parece que hubo un grupo de militares que cometieron una masacre. Ese fue el tema. Entonces yo me pregunto, la idea de el presidente de los Estados Unidos, mientras esté en funciones, puede ordenar algo y si eso provoca una masacre, por ejemplo, ¿también estaría inmune? Bueno, la inmunidad presidencial está hasta cierto punto separada en términos procesales de esta decisión del fiscal especial. Los Estados Unidos no son Perú. Los Estados Unidos, y no estoy hablando mal de los peruanos, ni estoy hablando mal estoy hablando de que un sistema diferente. En los Estados Unidos hay un sistema de separación de poderes, donde hay 3 poderes principales que gobiernan el país. En Perú se supone que también. Bueno, pero aquí en los Estados Unidos el presidente es una figura que es el jefe del Ejecutivo. Y el jefe del Ejecutivo tiene que tener un prestigio mundial, tiene que tener su mente en el trabajo que tiene que hacer. La presidencia es algo extremadamente importante, no solamente para el presidente, sino para el país en términos de las decisiones que se tienen que tomar. Pero la decisión no es una decisión política. La decisión es una decisión legal. La Fiscalía retira los cargos porque seguir procesando este cargo crea un problema constitucional que amenaza la separación de poderes, que es un principio constitucional. Entonces la Corte tiene que resolver eso basado en esos dictámenes y esa jurisprudencia. No existe jurisprudencia específicamente para lidiar con un caso de un presidente que haya estado acusado y que se haya convertido en presidente basado en una votación general como acaba de ocurrir aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, la decisión que toma el fiscal especial, que trabaja bajo el fiscal general, es una decisión legal. Es una decisión que él tiene que tomar, porque no puede procesar a un presidente en función. Y por lo tanto, como no lo puede hacer, porque la parte judicial no puede tener un control sobre el presidente de los Estados Unidos mientras el presidente está en función, porque eso atentaría contra los poderes fundamentales del Ejecutivo, entonces tiene que tomar esta decisión. Esa parte la entiendo, ¿no? Pero el otro aspecto, que es el aspecto de la Corte Suprema, lo que yo creo entender, ¿no? Es que una decisión, el presidente no puede estar sujeto a pensar si la decisión es errónea, es correcta, no puede tener ese amarre que le impida gobernar, no. Entonces lo que yo me pregunto, según lo que dice la Corte Suprema, si mañana hay una manifestación violenta en cualquier estado de los Estados Unidos, el presidente ordena poner orden, vienen unos policías o unos guardias federales, se les va la mano y matan a 10 personas. No se le puede juzgar al presidente ni ahora ni en el futuro
por ese error, digamos? No, claro que no. Y vimos que cuando ocurrió el caso de Waco... Que es por lo que juzgaron a Fujimori. Bueno, y también, por ejemplo, para traducirlo aquí a los Estados Unidos, lo que le hicieron a Fujimori es un problema político. Lo que sucedió en el caso de Fujimori es simplemente porque hubo un cambio de gobierno y atacaron a Fujimori de esa forma, y por lo tanto yo creo que la mayoría de las personas consideran que el encauzamiento de Fujimori fue un encauzamiento político. Aquí en los Estados Unidos vimos, por ejemplo, el caso que ocurrió con los Branch Davidians en el caso de Waco, Texas, donde se dio la orden de intervenir ese problema que estaba ocurriendo y Janet Reno no fue presa. Hubo muertes. Janet Reno no fue presa porque es una función oficial. Que era la fiscal general. El presidente Bill Clinton no va preso a pesar de que podía haber participado y no puede ser encausado porque es una función oficial. Y en este momento, después de la decisión de la inmunidad de la Corte Suprema, tenemos un esquema mucho más claro de lo que puede hacer un presidente y lo que no puede hacer. No es que se le hayan dado más poderes al presidente, es que simplemente se han definido esos poderes. Y siempre y cuando el presidente de los Estados Unidos tome esas decisiones como parte de su función oficial, goza de una inmunidad presidencial donde no puede ser acusado. Vamos a la pausa y seguiremos discutiendo. Lo estoy metiendo un poquito en un tema filosófico, ¿no? Lo que pasa es que he estado leyendo todo lo que la prensa extranjera, sobre todo la prensa hispana, España, América Latina, sobre este marcha atrás en las acusaciones a Trump. Y hay 100 lecturas, y una de las lecturas es, bueno, entonces el presidente de los Estados Unidos tiene impunidad para hacer lo que quiera mientras es presidente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre impunidad, que es algo negativo, e inmunidad presidencial? Yo creo que ese análisis en términos de cómo se perciben las cosas se tiene que tomar en el contexto del esquema gubernamental del gobierno de los Estados Unidos. No es tanto el presidente como la presidencia. La presidencia tiene ciertos objetivos, ciertas responsabilidades que son importantes para el país. El presidente y la presidencia tienen que llevar a cabo sus funciones dentro de un esquema donde hay una división de poderes, donde ninguno de los tres poderes puede sobreponerse ni a la presidencia, ni al judicial, ni al ejecutivo. Por lo tanto, esta determinación que se toma no es una determinación de impunidad, porque al presidente no se le ha probado absolutamente nada. Estos son cargos que han sido generados porque lo ha traído un fiscal. Igual que el fiscal tiene la habilidad de traer esos cargos, tiene la habilidad de quitar estos cargos también. Y no responde a que el fiscal los esté quitando porque él haya tomado la decisión de que no se puede encausar, aunque él tiene sus problemas probando estos cargos. Pero el hecho de someter a un presidente electo por el pueblo, acuérdate que esto es un presidente que es ahora el presidente electo que va a tomar función en enero porque el pueblo abrumadoramente así lo ha decidido, independiente de todos estos cargos. No es que los cargos se estén botando en la basura porque hay una determinación política o haya algo que hayan decidido entre ellos. Pero en los 34 cargos sí se le ha encontrado culpable. Esos 34 cargos son 34 cargos donde existe todavía un proceso. Además, eso es un caso estatal del estado de Nueva York. Entendiendo lo que ocurre con los casos federales y cómo se desestiman los casos federales a raíz de un análisis constitucional, porque las instituciones son más importantes que las personas en este país. Y esa es la manera en la cual la Corte Suprema lo ve, los procesos ejecutivos son, etcétera. Tienes que entender también que ese caso estatal responde a una dinámica un poco diferente. En ese caso no hay una determinación por parte del Departamento de Justicia donde se establezca que hay un problema de separación de poderes, porque eso es un poder que no tiene nada que ver con el poder federal. Entonces, por lo tanto, ahí se tienen que tomar decisiones. Y esas determinaciones también implican ponerle una carga a un presidente que está en función, la habilidad de que pueda ser sentenciado. Hemos hablado otras veces de las repercusiones específicas de que haya una corte en un estado gobernando o influyendo en las decisiones presidenciales, y por lo tanto eso se tiene que resolver de otra forma. Salir del país, además, ahí, claro, salir del país, reportar a un oficial, o sea, sentenciarlo antes de que el juez determine cuál es la influencia de la determinación de la Corte Suprema con respecto a la inmunidad en ese caso. Eso no se ha hecho. Tú no lo puedes sentenciar hasta que determines
Eso exactamente. Y sentenciarlo establece ciertos parámetros importantes que hasta que no lo hagas, no empieza una apelación en ese caso, lo cual él tiene derecho también. El proceso no termina con una determinación de un jurado. Ese jurado determinó ese caso basado en circunstancias que son apelables. La instrucción que le dieron de no unanimidad, que no tenían que encontrar cuál era el crimen que había cometido, que estaban tratando de excluir. Yo creo que hay posiciones importantes de apelación y ese proceso se tiene que llevar a cabo, pero no puede llevarse a cabo en contra de un presidente en función. A ver, dos cosas. Primero, que ahora porque son tantos casos que se me pierden. En ese caso, llegaron a la conclusión de que podían encontrarlo culpable de los 34 cargos sin necesidad de unanimidad. ¿Y eso es usual? Porque es un cargo que no está presentado, no es una aplicación de la ley para lo cual la ley se creó. En este caso están encontrándolo culpable de haber hecho algunas determinaciones con documentos oficiales de la función de la organización Trump para esconder el concepto de cuál era, por qué se le había pagado a Stormy Daniels. Pero yo creo que una regla básica de la justicia norteamericana es que tiene que haber unanimidad para hallarte culpable. Exacto, entonces esa es la acusación, pero para que lo encuentren culpable de esa acusación, tienes que establecer unánimemente cuál fue el crimen que él cometió, para que entonces esos documentos sean documentos falsos y que haya sido eso incausable. Y lo otro es que los jurados no tenían que llevar a una decisión unánime con respecto a cuál fue la ley que se violó para poder establecer que los documentos eran falsos o fueron manufacturados. ¿Y esa acomodación a favor de la Fiscalía, diría yo, es usual? ¿Suele suceder? No, es que nada de esto es usual. El otro día hablamos de si el juez Merchan tiene una papa caliente en las manos. Y hablamos acerca de que todo esto se origina con unas acusaciones políticamente motivadas contra el presidente Donald Trump, que fue encausado y llevado a juicio en un lugar donde es imposible que se seleccione un juicio justo, y todo eso tiene que ser apelado. Pero todo eso ser apelado, la habilidad del juez de sentenciar, de establecer jurisdicción sobre el presidente de los Estados Unidos en un caso estatal, es algo que en mi opinión también viola la separación de poderes desde el punto de vista de que la Corte en New York no puede tener, mientras el presidente está en función, una autoridad de sentenciarlo. Y la idea entonces de vamos a esperar que pasen sus 4 años de presidencia para dictar sentencia después, ¿es posible? Bueno, la Corte Federal y los dictámenes de la Corte Federal con respecto a ese tema es que eso no se puede hacer tampoco. Eso quiere decir que el presidente en función es presidente sujeto a una jurisdicción futura de una Corte que lo podría sentenciar, que podría establecer un poder sobre él. Y nosotros en los Estados Unidos no aceptamos que el presidente de los Estados Unidos sea manipulable por una corte estatal o una corte federal. ¿Y para un ciudadano común y corriente eso sería posible? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el caso de los documentos, porque ahí hay 2 personas más que están acusadas que no fueron electos presidentes. Así que habría que ver cómo el fiscal especial y cómo el Departamento de Justicia establece de qué manera van a seguir. A lo mejor no siguen, aunque hay un punto importante que ellos quieren resolver, que tiene que ver con cómo se nombra el fiscal especial y si eso viola la cláusula de que el Senado tiene que confirmarlo. Eso es un punto que el gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía, quiere que se resuelva. Pero ahora no se puede resolver con respecto a la apelación del presidente Trump. Ahora se tiene que resolver con respecto a los otros 2 acusados. Ese caso está desestimado y está apelado por el gobierno de los Estados Unidos. Algo tiene que pasar con esa apelación. Y ¿no se vence dentro de 4 años todo eso o tendría todavía vigencia jurídica? No, la vigencia en términos del Estatuto de Limitaciones tiene que ver hasta el punto en que la persona es acusada. Una vez que la persona es acusada dentro del rango del Estatuto de Limitaciones, ya eso no es una consideración. Lo que es una consideración es tener un juicio veloz, lo que le dicen speedy trial. Entonces, para que eso se mantenga vigente, el juez tendría que establecer que esos tiempos no corren contra el juicio justo por alguna razón legal, que está sujeto también a ser revisado por la Corte de Apelaciones. Y ha sido revisado por la Corte de Apelaciones en el caso del 2016 de Fokker Services, donde establecieron, en términos de esa decisión, el D.C. Circuit, de qué manera la Corte tiene que tomar en cuenta lo que se le pide por parte de la
la Fiscalía y la Defensa para poder tomar una decisión si va a parar que el tiempo siga corriendo por 4 años. Además, el punto constitucional de la separación de poderes no permite que ese caso se mantenga como una espada de Damocles por encima del presidente mientras el presidente está en función. Y la idea cínica de lo que está pasando es que todo el mundo está viendo que perdió y dice, déjame tirarle una rama de olivo al presidente para que no me venga arriba cuando esté con todos los poderes. Bueno, yo creo que ahí hay que tomar en consideración los poderes oficiales de la oficina del presidente. El presidente no va a tomar una acción para vindicar una cuestión personal en contra de una persona. Las decisiones del presidente de los Estados Unidos, de acuerdo a la última decisión, y siempre tiene que ser que las acciones oficiales, las acciones que él tome, tienen que ser acciones oficiales. Yo dudo que eso vaya a pasar. Yo no creo que el presidente va a rendirle cuentas a todas estas personas, pero la verdad... hay mucha gente presionando para que sí se... Bueno... Para que se... No voy a decir que se tome venganza, sino hay que te dicen, hay que a todos los que usaron la justicia de manera incorrecta deben ir ante la justicia. Sí, pero es que el hecho de que haya violado las leyes es un proceso adjudicatorio en la Corte. Mientras exista un juicio pendiente que no se ha celebrado, donde la Fiscalía no ha probado más allá de una duda razonable esos cargos, o donde exista un veredicto de un jurado sospechoso con acciones políticas por parte de un fiscal que no hayan llegado todavía a un punto de apelación, yo creo que el pueblo no debe formar una opinión con respecto a la culpabilidad del presidente o si él va a tomar retribución contra otras personas hasta aquel momento en que lo haga o no lo haga, o hasta el momento en que se rindan todos esos propósitos y todas esas garantías procesales. Simplemente porque tú eres presidente de los Estados Unidos, las garantías procesales no dejan de existir. Una pregunta corta para una respuesta corta, porque nos tenemos que ir a comerciales y después en otro programa podemos abundarla. ¿Sería inteligente de parte de Trump hacer con sus enemigos lo mismo que hicieron con él? Sería inteligente del presidente Donald Trump que el fiscal general que nombre investigue de acuerdo a la ley, que persiga los casos hasta donde la ley permita con respecto a los hechos, pero que no se hagan las cosas por razones políticas. ¿Hasta qué punto esas investigaciones y esos potenciales casos podrían ocurrir o no? Habría que esperar. Yo obviamente me siento como que yo no quiero que los Estados Unidos se convierta en un país donde se tomen determinaciones basadas en la política. Pero hay que entender una cosa también. Muchas de las cosas que han pasado con el presidente Trump durante todos estos años han sido motivadas políticamente. Habría que ver si se han violado algunas leyes o si se han instituido cargos o casos contra el presidente motivados políticamente, ya sea manufacturando evidencia, convenciendo personas que testifiquen falsamente, y habría que ver si el poder ejecutivo de la Fiscalía durante todas estas acusaciones ha sido algo legal o si se puede probar que hayan existido irregularidades que hayan convertido ese proceso en algo ilegal. Eso queda por verse. ¿Cómo se manejará el Departamento de Justicia? No lo sé. Pero obviamente si hay personas culpables de cometer crímenes, esas personas deberían de ser encarceladas. Claro, el problema es que el público tenga la percepción de que se está nuevamente utilizando la justicia, ¿no? Y no se debería de utilizar. La respuesta corta es no debería de ser. Y yo espero que eso no sea así, porque tampoco queremos convertirnos en un país donde las administraciones nuevas juzgan a las administraciones antiguas. ¿Qué me gustaría ver? Un punto en el cual se pare toda esta persecución política y se lleve al país adelante conforme la agenda del presidente Trump con respecto a la economía, la frontera, la seguridad, la inflación y las cosas que realmente le interesan al pueblo. Para eso es que el pueblo lo ha elegido, claro. Exactamente, por eso es que fue elegido abrumadoramente. No para perseguir a los fantasmas del pasado, sino para avanzar adelante y setear una nueva manera de gobernar. Se va a tener que postular, doctor, ¿eh? No, yo no me postulo. Muchísimas gracias, no, digo, tiene la energía de un político.